Vamos a hablar ahora del ámbito internacional de la noticia porque este próximo domingo hay elecciones en México y por eso está con nosotros el analista internacional Sergio Astorga. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, un placer que estés con nosotros para hablar un poquito de temas del ámbito internacional, ¿no? Elecciones presidenciales este próximo domingo en México. Claro, este 1 de julio están pautadas ya las elecciones presidenciales y de las autoridades federales de México. Hay muchas expectativas, de eso podemos conversar, porque se habla mucho del ascenso de un líder social que ya se ha postulado en otras ocasiones, pero en esta pareciera ser, todos los aires indican que podría llegar a tener una victoria. Estamos hablando de López Obrador. Bien. Y podría marcar, digamos, un escenario muy diferente al que está actualmente en toda la región latinoamericana. Claro, los sondeos o las encuestas adelantan eso, ¿no? Una victoria de Obrador, y muchos medios de comunicación titulaban en el ámbito internacional que la izquierda llega por primera vez al gobierno, o llegaría, ¿no? En potencial por primera vez al gobierno en México. Claro, después de la Revolución Mexicana, ya hace más de 100 años, digamos, se había estado esperando el ascenso de un líder social y digamos, pareciera ser López Obrador, que ya en otras ocasiones se ha postulado y por un estrecho margen no pudo llegar a la presidencia. Pareciera ser que en este momento pudiera concretarse definitivamente. Hablemos un poquito también de los otros candidatos que están disputando la presidencia. Digamos, hace unos años se reformó la legislación electoral y ha permitido que se presenten diferentes coaliciones de partidos. Tenemos que decir que el PRI, que ha sido digamos, el partido político tradicional que ha gobernado la presidencia después incluso de la Revolución Mexicana, también alternado por ahí con el Partido de Acción Nacional. En este caso, el Morena es el movimiento que creó López Obrador. Luego de perder la última elección, y ha logrado aglutinar a diferentes movimientos sociales en busca de mejoras, sobre todo en temas de igualdad. Tenemos que decir que bueno, la población indígena es muy elevada, digamos, pero la cuestión de los derechos no le han sido reconocidos y bueno, el movimiento Morena, como se ha reconocido, ha de alguna manera brindado la voz de estos oprimidos o incluso de los sectores más vulnerables de México. Bien. ¿Qué políticas manejaría Obrador de manera interna y externa, digamos, si llega a ser presidente? Claro, su discurso es totalmente anti-oligarca, anti-elite. Él menciona digamos, el hecho de que la corrupción ha dominado no solamente la vida social, sino las instituciones. Y esto es una realidad del sistema clientelar, patrimonialista que existe en muchos estados. No solamente se elige presidente, sino también los diferentes gobernadores, también diputados y senadores. Y esto es relevante. El otro distrito fuerte que digamos que se busca conquistar es la Ciudad de México. Estamos hablando de un país con más de 100 millones de habitantes. Hay inscripto, creo, más de 80 millones de electores. Y tenemos un índice de participación del más del 60% de los votos. Pero bueno, el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, la búsqueda de mejores condiciones para la igualdad. ¿La relación con Estados Unidos? Y en el tema de política exterior, claro, ese es un tema porque recordemos que Trump con su política aislacionista, digamos, quiso promover esta construcción del muro entre México y Estados Unidos para no permitir el ingreso de migrantes, que de hecho se siguen produciendo. Pero bueno, todo esto López Obrador hace hincapié en mejorar las condiciones de vida, digamos, de desarrollo social, políticas educativas, inclusivas, diferentes acciones, digamos, que tiendan a que los mexicanos no salgan del país. Muchos salen por condiciones en busca de condiciones laborales. Claro. Así que esa es una cuestión. Y después el otro tema que también está en la agenda es el Tratado de Libre Comercio, que mucho perjuicio ha tenido a los campesinos y a la realidad de México. Trump cortó, recordemos, el tratado tras
Pacífico, también otro acuerdo comercial importante, pero bueno, la idea es mejorar la cuestión económica, las relaciones con los países latinoamericanos. Bueno, eso va a generar toda una expectativa, porque frente a la ola conservadora, neoliberal imperante en la región, que México lidere a través de un presidente de tendencia de izquierda, claro, de alguna manera va a impactar en todo el contexto regional. Sergio, no existe el balotaje en México. ¿Cómo es el sistema electoral? Contanos un poquito. Claro, es uno de los pocos países que no tiene balotaje, con lo cual, digamos, son elegidos aquellos que obtengan la mayoría de votos. Es decir, que el que obtenga, aunque sea una diferencia de un voto, ya automáticamente se convierte en ganador de la contienda electoral. Han sido más de 3 meses de campaña electoral, pero bueno, muchas coaliciones de partidos, y López Obrador llega con este movimiento Morena, que es un partido dentro de todo nuevo, pero que tiene muy expectantes a los mexicanos, las mexicanas y sobre todo, bueno, al continente latinoamericano. Bien, leía, Sergio, más temprano el análisis de algunos especialistas en la materia que hablaban del voto joven. Hay muchos jóvenes que votan por primera vez en México, y muchos, bueno, los candidatos particularmente están aplicando allí, ¿no?, la posibilidad de poder conquistar el voto de esos jóvenes. Claro, la primera vez que van a votar, más de 12 millones, y las redes sociales ahí también son protagonistas. Muchos de los candidatos, digamos, publican en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales, en YouTube, los discursos, fragmentos de sus acciones de gobierno en caso de ser elegido, y tratando de conquistar a este público joven, que son más de 12 millones, y que realmente, bueno, están esperando por un cambio. La verdad, muchos analistas hablan de que muchos sectores están esperando nuevos aires, porque recordemos también que Peña Nieto, el actual presidente, es uno de los que tiene más baja popularidad en muchas décadas en México. Le ha afectado obviamente la política de Trump, que no ha querido integrarse en México en ninguna materia, y bueno, esto ha afectado también a la política doméstica. Peña Nieto, muy bajo nivel de aceptación, claro, en su gobierno, y bueno, y López Obrador llega como la figura, el líder social, que puede llegar a aglutinar a todos estos sectores sociales que han sido excluidos. Incluso estamos hablando, bueno, de las poblaciones indígenas. México tiene una gran cantidad de población originaria, y también de la participación de las mujeres, de la participación de los grupos de diversidad sexual, y también de las comunidades campesinas, y también de las personas con discapacidades. Muy bien, veremos lo que pasa. Seguramente la semana que viene lo analizaremos también. Sergio, gracias por estar con nosotros como siempre.